días, amigos, amigas, hermanos, hermanas. El día de hoy nos congregamos para una reflexión muy simple y que marca de manera transversal nuestro comportamiento y nuestro funcionamiento frente a los demás. Hoy, con la venia del Señor y encomendando que su Santo Espíritu more en nosotros, nos guíe, nos oriente, nos ministre, vamos a hablar un poco sobre el tema del juicio. Y cuando hablamos del juicio, es indiscutible que ese juicio se manifiesta directamente de tres y hacia tres partes. Ese juicio puede ser hacia mí o de mí. En segundo lugar, puede ser un juicio hacia los demás o de los demás. Y por último, el que quizás sea entendido como realmente válido, es el juicio de Dios, lo que es totalmente terrible hacia Dios. Entonces, vamos a iniciar esta reflexión del día de hoy, bastante breve, enfocados en el juicio que hacemos hacia nosotros mismos y que se emana de nosotros hacia los demás, sin olvidar que nosotros nos convertimos en los demás de los otros, es decir, somos los demás de los demás. No sin antes darle gracias a Dios por este día, gracias por este tiempo, no sin antes encomendarnos a Él en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, clamando al Padre para que su Santo Espíritu nos guíe, nos ministre, nos oriente, clamando para que, aparte de nosotros, todo juicio, aparte de nosotros, todo prejuicio, todo criterio sesgado que engañosamente nos ponga en ese lugar de jueces, porque reconocemos solo que Dios es juez único, juez justo. Padre, a ti sea la gloria, la alabanza, hoy y siempre. En nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Cuando vamos a hablar de nuestro juicio hacia de los demás, hay unos puntos que son fundamentales de ser tratados. Y es que nuestro juicio, bien sea que vaya hacia los demás o que venga a los demás, es un juicio confuso. Es un juicio que normalmente se torna ligero y confuso. Y se torna ligero y confuso porque tenemos cuatro conceptos totalmente mezclados. Tenemos cuatro conceptos totalmente extraviados desde el conocimiento, desde el funcionamiento como seres humanos. Y de una manera muy astuta, muy habilidosa, nosotros jugamos con estos cuatro conceptos a conveniencia. Y es que cuando mezclamos estos cuatro elementos y los utilizamos a conveniencia, se vuelve muy cómodo. Y se vuelve muy cómodo porque siempre vamos a encontrar justificación para nuestro juicio. Pero nada más distinto de todo esto, de toda esta mezcla, de toda esta peligrosa y extraña combinación, nada más distinto que la palabra de Dios. Miremos entonces cuáles son estos cuatro conceptos y que otrora, el fin de semana, dialogando con alguien, surgen como una necesidad abierta de disertación, de hacer una reflexión al respecto.
Estos 4 elementos básicamente son la fe, la religión, la ética y por último, la moral. Cuando nosotros mezclamos moral con ética, con religión y con fe, ese estado, esa mezcla, esa amalgama de conceptos juntos se convierten en una bomba de tiempo. Porque incluso hasta nos faculta para juzgar a los demás. Y lo que es infinitamente peor, para juzgarnos a nosotros mismos. Con un agravante, que como lo manejamos al antojo, entonces nuestro juicio hacia los demás es taxativo, cortante, como un hacha que se descarga con agresividad sobre la mano del enemigo. La pregunta simple es, con esa misma fuerza y con esa misma sevicia, ¿descargamos el hacha sobre nosotros mismos también? Bíblicamente no deberíamos juzgar a los otros ni juzgarnos a nosotros mismos. Ojo, yo no estoy planteando que no tengamos conciencia de nuestros actos, que no sepamos qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Yo no estoy planteando un libertinaje. Estoy planteando que no sea juez y parte del mismo proceso. Cuando Dios es el único facultado, es el único todopoderoso que puede realmente hacer juicios sobre nosotros y sobre los demás, con una ventaja grandísima para nosotros. Y es que si nosotros hemos conocido la verdad de Cristo y si nosotros hemos caminado conforme al designio de Dios y de Cristo, y si nosotros hemos aceptado ese sacrificio de amor que hizo Cristo, nosotros somos libres del juicio. Eso es una tremenda ventaja. Y eso nos lleva a una problemática o a un problema mucho más álgido, mucho más delicado. Y es, ¿cómo hago para aceptar, caminar conforme el planteamiento de Jesucristo? Eso será tema de una disertación posterior. Por ahora, limitemos nuestra reflexión del día de hoy a esos 4 elementos que nos dan ese libertinaje de opinar y de enjuiciar tan radicalmente a los demás y a nosotros mismos. Miremos por ahora qué es o cómo se define la fe. Básicamente, la fe se define como la convicción de que algo simplemente es. La convicción absoluta, el convencimiento total de que algo es, eso es fe. Lingüísticamente hablando. Ahora bien, si queremos una definición de fe mucho más clara, mucho más exacta, la encontramos en la epístola de Pablo a los Hebreos. Encontramos allí en el capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 5, tal vez el 10. Y voy a permitirme leer nuestra versión Reina Valera, la definición de la fe de la epístola de Pablo a los Hebreos en el capítulo 11, del 1 en adelante. Dice, es pues la fe
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiero hacer un par de paréntesis en esta definición de fe que nos plantea la palabra de Dios. Y es que en el versículo 1 se establece que la fe es la certeza de lo que se espera. Ahora bien, hay un elemento por allá en el versículo 6 que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ciertamente, la referencia bíblica de sin fe es imposible agradar a Dios hace referencia a la fe en Dios. No como nos decían de pronto algunos, las mamás, que le daban a uno un remedio y le decían, póngale fe, mijito, al remedio, póngale fe. No, no es esa fe, ¿sí? Obviamente la fe en Dios. Y esto da pie a que planteamientos como la angustia, el estrés, la preocupación, sean una falta contra Dios. Precisamente porque no creemos, perdemos la fe de que Dios está ahí con nosotros. Grave, grave. Cuando nosotros perdemos nuestra tranquilidad, nuestra paz, por asuntos que están en el control de Dios, estamos desconfiando de que Dios tenga el control de las cosas. Y cuando esto ocurre, simplemente vamos en picada hacia abajo. El segundo elemento sobre el cual nos movemos es la religión. Aquí el punto se hace un poco más álgido. Jesucristo rechazó de plano la religión cuando se enfocaba solo en ella. Cuando esa religión está enmarcada en un principio de fe a Dios, se hace agradable a Dios. Y esto lo vemos claramente en todo el Antiguo Testamento. Especialmente lo vemos en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, donde eran una cantidad de actos y de procesos que básicamente eran religiosos, pero todos hechos en adoración, en fe a Dios. Ahora bien, ¿por qué Jesucristo rechazaba la religión que tenían algunos, como en el Sanedrín? En el Sanedrín estaba el sumo sacerdote.
Y entonces, porque era una institución meramente religiosa que buscaba sus propios intereses, no los intereses de Dios. Dejamos de lado, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Esa religión que no se enfoca en Dios, sino que se enfoca en un beneficio particular, sea de un grupo, de una persona, se conoce como idolatría. Y la idolatría es uno de los pecados que Dios aborrece con mayor fuerza, que juzga con mayor severidad, la idolatría. De manera que esa religión o esa religiosidad apartada de Dios se convierte en idolatría. Entonces vamos viendo la gran diferencia que hay entre la fe y la religión. Miremos solo por un momento cómo se define la religión. ¿Cuál es la definición de religión? La religión, si me permiten, voy a leerlo, se define como toda actividad humana que abarca creencias, prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Y entonces fíjense que aquí hablan en la religión de creencias. Y esa creencia está íntimamente ligada a la fe. Elemento que ya habíamos descrito hace un instante. Pero de igual manera está íntimamente a un elemento que se llama moralidad. La moral. Por otro lado, vemos que la religión es una actividad humana, hecha por el hombre, no por Dios. La religiosidad o la religión debe ser un reflejo de la fe en Dios y no al revés. No puede ser nuestra fe en Dios un reflejo de nuestra religión. Tenemos trastocados todos los cables y eso da explicación a muchas cosas. Y esa religión ha destruido, cuando es idolatría, muchos aspectos de la fe de los creyentes. Cosas tan particulares como cuando le dicen a uno, esta es la casa de Dios. Y es que mi casa no es la casa de Dios, ¿o qué? La casa de Dios no es mi cuerpo. ¿Acaso no es el cuerpo templo del Espíritu Santo? Aquí está Dios presente ahora. Y es que en la cocina de mi casa no está Dios presente ahora. ¿No? ¿Acaso no es omnipresente? ¿No? ¿Acaso cuando uno pasa por una iglesia, una congregación, no sé, uno ve a la gente como si tuviera Parkinson? Imagínese usted cada que pasa al lado de un banco, haciendo así para que los billetes lleguen, ¿no? Cada que pasa uno por un banco, hay que hacer así. No quiero ni pensar cada que usted pase por una tienda de pornografía, una cosa de esas, pues, o sea. ¿Mm? ¿Acaso Dios está en los edificios de piedra, de madera? ¿Sí? ¿Y por fuera no está? Eso es religión. Eso es religión. Los fetiches son religión. Las medallitas, el agüita, la ramita, eso es religión. Pero la fe es otra cosa muy distinta. Acabamos de leerlo y no de un concepto humano, de la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve, no de lo que sí se ve y usted tiene a la mano. Usted no necesita puentes
para creer desde ningún punto de vista en la fe. Usted no necesita un puente material para creer en lo que no se ve. Y la palabra de Dios es clara con eso. Vamos al tercer elemento de estos cuatro que han coparticipado en el tema del juicio. Ese tercer elemento es la ética. Que recuerden que por allí en la religión lo definíamos como parte de la moral. La ética es un elemento que hace referencia directamente al carácter de una persona. La ética hace referencia a una costumbre de comportamiento bien vista. La ética es lo que habla de quién soy yo en mi cotidianidad. Y obedece básicamente a un acuerdo de ciertas culturas para un buen convivir. No es desde ningún punto de vista ni un concepto bíblico ni un concepto religioso. La ética es un acuerdo entre las personas. Tenemos un código de ética, es decir, todos nos vamos a comportar de cierta manera que podamos convivir sanamente. Eso es la ética. De manera que aquí donde encaja la religión y la fe, en qué parte de la Biblia se habla, hay que ser éticos. Es probable que esté, pero la verdad es que yo no lo he encontrado. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de hombres, es un acuerdo de personas, no es un acuerdo con Dios. Y por último, vamos a hablar de la moral. La moral básicamente es un conjunto de costumbres, de creencias, de valores, de normas que un determinado grupo social adopta como un modelo para el bien obrar. Algo que en Sudamérica puede ser moralmente correcto, en el antiguo continente puede ser moralmente incorrecto. Por ejemplo, nosotros somos de una cultura monogámica, es decir, tenemos una sola pareja, pues deberíamos tener una sola pareja, ¿no? Si nosotros vamos al Medio Oriente, a Arabia, a Egipto, a estas partes de allá, es una cultura poligámica, o sea, donde se pueden y se deben tener varias parejas, lo cual para nosotros sería moralmente inadecuado. Ahora bien, si nosotros creemos en Dios, como decimos creer, conocemos la palabra de Dios y tratamos de acercarnos a ella, la moralidad será un reflejo de nuestra creencia, de nuestra fe en Dios, y no al revés. No es nuestra fe un reflejo de nuestra moral. La moral es un reflejo de la fe.
Entonces ahora nos damos cuenta cómo estos cuatro elementos, la fe, la religión, la moral y la ética, cada uno per se pueden ser interesantes y pueden ayudar a un buen vivir, claro. Pero cuando yo combino las cuatro, son cuatro cosas que no tienen nada que ver, pero que están vinculadas. Cuando yo cojo esos cuatro elementos para enjuiciar a los demás, entonces echo mano de ello, echo mano de la comodidad de tomar lo que me sirve de cada uno de ellos. Y a veces somos tan estúpidamente cómodos que nos atrevemos a decir, no, pero es que yo no te estoy juzgando, ¿no? Entonces, como le llama lo que estaba haciendo, me está diciendo que yo soy tal por cual, ¿cómo me ocurre? Que de dónde saqué yo que hacer esto o hacer aquello era bueno o malo. Eso no es un juicio. Cuando incluso de una manera jocosa, de una manera divertida, decimos, ¿le viste el atuendo a esa persona? No es que parece una... Eso no es un juicio, ¿no? Que sí. Pero cuando se trata de nuestro atuendo, de nuestro vestido, no, es que a mí me gusta vestirme así, o sea, ¿cuál es el problema? Y es de ahí de donde muchos no creyentes se pegan, se adhieren para destruirnos con una facilidad si es que nos dejamos. Y usted no es, pues, es que, aleluya, usted no es un aleluya, uno de esos que creen en Dios. A ver, pues, ¿y acaso eso no es una provocación, no es un juicio? ¿No te están diciendo de poca fe? ¿Sí? Y lo mismo con la religión. Hay gente que lo juzga a uno y le encuentra versículo bíblico y todo, a pesar de que no esté en la Biblia. Y para poderlo juzgar abiertamente a uno le dicen, acuérdese lo que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. El único versículo bíblico que no está en la Biblia. Eso no es un juicio. ¿Sí? Ni que hablar de la ética. ¿Ah? Nos enriquecemos como sea. Y eso es lo que se hace para que usted pueda hacer plata. Yo tengo que robar para poder ser feliz. A mí como que no me cuadra. A mí esa ética de bolsillo como que no me cuadra. Usted es o no es, pero usted no puede ser medio es. O usted es ético o no es ético. Punto. La moralidad es otra cosa. La ética es bipolar. ¿Se es o no se es? Punto. Es como el amor, como el afecto, la mentira. Usted o es mentiroso o no es mentiroso. O es amoroso o no es amoroso. O es fiel o no es fiel. Pues, o sea, no hay puntos intermedios. Usted no puede decir yo soy más o menos fiel. O es fiel o no es fiel. Punto. Así es la ética. Y nosotros lo que queremos muchas veces es matizar con los otros tres elementos la ética, para que la gente piense que yo soy muy correcto y muy ético, pero realmente no. Lo que no me interesa es que los demás se den cuenta de que realmente no. Todos queremos las coronas, pero nadie quiere participar por ellas.
Mis muy queridos, les dejo la reflexión del día de hoy para que evaluemos, revisemos qué es lo que realmente estamos haciendo y de qué manera para juzgar a los demás o juzgarnos a nosotros mismos. Creo que es un tema en el cual debemos trabajar arduamente todos. Indefectiblemente, indiscutiblemente, ineludiblemente, el mundo sería un lugar mucho mejor. Nuestra vida sería mucho más apacible y mucho más tranquila si lográramos vivir sin andar haciendo juicios. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre, que el Señor les provea sabiduría.